A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos de lleno a debate con... Le doy la bienvenida a Efraín Torres, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur. Y también está con nosotros Héctor Jaime, diputado federal del Partido Acción Nacional. Gracias, Efraín. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Un abrazo, Alberto, a ti y al auditorio. Hola, ¿qué tal? Héctor Jaime, estás vía telefónica. Dijo una vez el presidente en su conferencia matutina: vamos a tener el mejor servicio de salud pública del mundo. Han pasado 5 años, hoy es día del quinto informe. ¿Estamos en qué situación en el sector salud? Pues mira, Alberto, los gráficos y lo que ustedes han reportado ahorita que acabo de escuchar marca claramente de que no solamente, imagina tú una carrera de 100 metros en donde alguien te dice que va a avanzar y va a llegar muy rápido a los 100 metros y de repente ni siquiera avanza 1 metro, sino retrocede. Este gobierno ha tenido 5 años de fracasos, ya no digamos de avances, sino de fracasos rotundos en salud, en donde se sale del estadio, si ayer ni siquiera estaba en la línea de despegue. Hemos retrocedido 4 años en la esperanza de vida, han muerto más de 750,000 mexicanos que nunca debieron haber muerto, se ha sufrido la economía de muchísimas familias porque no hay medicamentos, hemos visto a los padres y a las madres desgarrados de dolor al ver a sus niños con cáncer falleciendo, hemos visto a las instituciones desprestigiadas, hemos visto un sector salud totalmente desmoronado, un fracaso del Estado de Derecho, un fracaso de la libertad, un fracaso de la vida y la salud, estimado Alberto. Realmente el presidente debería estar avergonzado de no dar ni siquiera un pasito adelante de donde estábamos antes. Retrocedió. ¿Estás de acuerdo, Efraín Torres? ¿Retrocedimos? ¿Retrocedió la expectativa de vida? ¿Estamos peor que en 2018? Sí, desde luego, las estadísticas nos dicen que sí estamos peor en muchos sentidos y de hecho creo que es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Tenemos un sistema de salud segmentado con diferencias de atención. Por ejemplo, Pemex puede usar hasta 10,000 pesos en promedio para atender a sus pacientes, mientras que el Seguro Popular, o ahora llamado IMSS Bienestar, va más o menos a invertir unos 1,000 pesos por paciente, de acuerdo a organismos como la radiografía del desabasto. Y el Coneval, por ejemplo, nos pide que en este país pues nosotros tratemos de invertir un poco más. Las asociaciones como por ejemplo la OMS te dicen que debes de invertir al menos 6% del presupuesto interno bruto y en México no pasamos del 3%. Ahora, estamos teniendo grandes circunstancias a nivel nacional y yo creo que una de las principales es tanto cambio de programa. Yo les pregunto, imagínense ustedes cambiar de seguro de médico ahorita o cambiar de banco. ¿Cuánto trámite requiere eso? Imagínense cambiar licitaciones, contratos, adquisición de medicamentos, distribución de medicamentos. Es decir, la propia plantilla de las instituciones va a ser muy complicado. Eso ya lo vivimos. Habría que preguntar por qué se dejó el INSABI, cuáles fueron las razones reales de que se eliminara el INSABI y lo que generó este cambio de Seguro Popular al INSABI, que es un retraso y deterioro en todo esto. Este factor es el principal para tener este problema actualmente. Y ahora no solo eso, en un solo sexenio vamos a cambiar ahora a el IMSS Bienestar, que es un claro ejemplo de que la salud en México está más bien supeditada a las necesidades de los políticos y no del bienestar del pueblo. ¿Por qué? Porque si realmente los políticos pensaran en la salud de nuestro pueblo, haríamos un proyecto un proyecto de salud, un proyecto de nación que nos ayudara a sobrepasar un solo sexenio. El IMSS Bienestar se ha llamado Proclamar, Oportunidades, se ha llamado Progresa y ahora se llama IMSS Bienestar porque es el lema del gobierno actual. Pero no nos alcanza invertir 3% cuando, por ejemplo, Dinamarca invierte el 11%, no va a ser suficiente y menos en un año que nos falta. Exacto. En un año que nos falta, ¿cómo vamos a hacer todos estos procesos, no? Efraín Torres, tocaste un punto y quiero preguntárselo a Héctor Jaime, diputado de Acción Nacional. ¿Por qué desapareció el INSABI? ¿Qué sabemos? ¿Cuál fue el motivo? El Seguro Popular ya sabemos que porque lo creó la administración panista de Fox y entonces tenía muchos vericuetos según el gobierno actual y entonces establecieron su Instituto de Salud del Bienestar, el INSABI. ¿Por qué desapareció, Héctor?
Pues mira, primero, porque fue hecho sobre las rodillas. El Seguro Popular era un mecanismo de financiamiento, no proveía los servicios de salud. En Baja California, donde vive Efraín, lo entregaban los servicios estatales de salud y ahí se enviaba el dinero. En el caso del INSABI, lo que se hizo fue intentar que desde una oficina en la Ciudad de México pudiera operar los servicios de salud y pudiera operar el financiamiento. Y déjame decirte, Alberto, que si tú te dejarías operar de corazón por alguien que no sea un especialista en operar el corazón, con toda seguridad dirías, no, a mí no me opera usted. Bueno, ¿cómo va a operar un sistema de salud como era el INSABI con un conjunto de personajes que no tenían la más remota idea de la complejidad de un sistema de salud como el mexicano, que tiene que proveer servicios a más de 130 millones de personas, 30 de ellos viviendo en las zonas rurales, y con complejidades de miles de millones de pesos, de medicamentos, de distribución, de personal? Obviamente el presidente que había puesto o le habían dicho que eso iba a funcionar, se empezó a desesperar desde el propio diciembre del 19. En enero del 2020, cuando empezó el INSABI, tú recordarás que había paros en los hospitales, él había ofrecido la gratuidad, situación que hasta ahorita no es cierta. Tú vas a los institutos nacionales y te cobran cuotas de recuperación. Entonces, a la población se le engañó, no había lugar donde se presentara el presidente, que le decían que el INSABI no funcionaba, prometían que iba a haber medicamentos, sigue sin haber medicamentos. Bueno, Alberto, tú dijiste aquí en este programa hace unos cuantos días que cuando, por ejemplo, el IMSS Bienestar toma Nayarit, que era el ejemplo máximo de lo que bien funcionaba, el surtimiento de medicamentos era inferior al 30%, Alberto. Pues el presidente se desesperó y mató a su propio niño. El presidente, a los 3 años de haber creado su criatura, lo mata. ¡Qué barbaridad! Y entonces ahora pasamos, y como dices, Efraín, es como si cambiáramos de banco. Todo hay que empezar a hacerlo nuevamente para llevárselo al IMSS Bienestar. Pero con este tema continuamos a propósito del 5º informe de gobierno presidencial. ¿Cómo estamos en materia de salud pública? Efraín, Héctor, regresamos en 2 minutos. Efraín, Héctor, vayamos a escuchar la siguiente información que está muy a propósito de lo que estamos comentando en esta mesa. La disminución de 4 años en la esperanza de vida es uno de los efectos negativos de los errores en materia de salud del actual gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador. Restaurar el sistema de salud le va a llevar por lo menos la mitad al próximo presidente, la mitad de su sexenio. Así lo dice José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud, aquí en entrevista con Mega Noticias. En México dentro de los países de la OCDE es uno de los que menos invierte recursos per cápita. Y entonces esto no se hace con buenos deseos, buenas voluntades, con buenas ambiciones, se hace con recursos, se hace con capacidad, se hace con instalaciones, se hace con medicamentos. Entonces esto puede llevar 2, 3 años otra vez para poder restaurar lo que se destruyó. Efraín, déjame que le pregunte primero a Héctor Jaime. ¿Es cuestión de dinero, Héctor? ¿El país no tiene dinero para echarle más de dinero ahí al sector salud? Sin duda que el dinero es importante, pero en el caso de lo que ha ocurrido con el presidente, es que le ha quitado el poco que tenía. Es decir, no solamente no le ha puesto lo que te comentaba, no ha despegado de la línea a empezar a correr 100 metros, sino aparte le quitó el dinero al Fondo de Gastos Catastróficos, y entonces muchos pacientes que tienen enfermedades graves, nomás le pasan 2 cosas: su familia queda empobrecida y usualmente el paciente fallece, como ha ocurrido en muchos casos graves de infarto, de accidente vascular cerebral o incluso de cáncer, no solamente en niños, sino también en adultos. El otro extremo es que, aunque tengan el dinero, no lo han sabido administrar. Alberto, te voy a dar el ejemplo clásico, fíjate. Ahorita, por ejemplo, tienen todo el dinero del mundo que se ocupaba para comprar todos los medicamentos de planificación familiar. Bueno, estamos ya en el mes de agosto del 2023, hoy 1 de septiembre, y apenas llevan adquirido el 27% de lo que debieron haber comprado para todo este año, Alberto. Solamente una de las partidas de medicamentos, que es relevante en la planificación familiar. Pues ya si te digo que medicamentos oncológicos, teniendo el dinero, no lo compran. El dato más cruel que puede ocurrirnos, porque entre ellos está los más que fallecieron sin haber sido vacunados, y Baja California tiene las tasas más altas
de profesionales muertos porque no fueron cubiertos adecuadamente. El año pasado, Alberto, les dimos más de 30,000 millones de pesos para que compraran vacunas. O sea, había todo el dinero. Y sin embargo, solamente compraron 8,000 millones de vacunas, Alberto. O sea, una vergüenza, y el resto del dinero, pues con toda seguridad se fue al Tren Maya o a sus obras inútiles. Exacto. México ha quedado desamparado de vacunas, no por falta de dinero. Entonces, sí es importante el dinero, por supuesto que establecer un paquete de servicios es importante, pero peor lo es cuando tienes el dinero y no lo usas, o como te comentaba, se ha estado comprando medicamento con un sobreprecio impresionante. El número de piezas disminuyó de manera muy significativa y el precio con el cual se ha tenido que pagar esos medicamentos es muy alto, Alberto. También es un tema de organización, porque son verdaderamente incompetentes, son negligentes verdaderamente este gobierno. Efraín Torres, ¿cómo les fue a ustedes en la pandemia? ¿Recibieron la protección necesaria o cómo les estuvo? Y ahí, ¿cómo va la situación del sector médico, los médicos en la península? Sí, claro, Alberto. Bueno, yo estoy en Baja California Sur, tengo que hacer esa precisión, no estoy en Baja California, y aquí en realidad tuvimos una mortalidad muy baja porque somos un lugar más pequeño que está mejor organizado. Sin embargo, sí hay que decir que en México en general tuvimos una de las tasas más altas de mortalidad en médicos, y esto pues es una situación multifactorial. Sí quiero decir que hemos sido golpeados desde nivel federal, desde la pandemia, precisamente por la falta de insumos a nivel nacional, no tanto en nuestro estado, aquí particularmente en Baja California Sur, pero sí es un hecho. Y después de eso, bueno, también se nos atacó como gremio, diciendo que éramos fifís y que éramos una serie de cosas, que no íbamos a comunidades alejadas y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, después de esto, bueno, pues tenemos la situación real de que los programas obedecen solamente clínicas? al discurso político, ¿no? Porque si nosotros queremos que realmente tener una atención universal de nuestros pacientes en México, para empezar deberíamos de quitar esto de los distintos tipos de atención médica, es decir, ISSSTE, IMSS, y estos se deben de integrar en un solo sistema, y además debemos desligarlo del empleo. Si no desligamos del empleo el servicio médico, entonces lo estamos considerando una prestación más, y por lo cual también es una forma de discriminación. Ahora, a mí me parece que nada en la vida es gratuito. Siempre que alguien me dice, oye, es que vamos a dar de forma gratuita tal cosa, pues es que realmente no sabe que nosotros leemos que viene de los impuestos o que viene de préstamos de fondos internacionales, o sea, y que lo seguimos pagando tanto nosotros como nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, no es dinero que nos esté generando, es una obligación del gobierno y es un derecho de los ciudadanos el tener salud, ¿no? Entonces, nosotros creemos que mientras esto no vaya a cambiar y se genere realmente un proyecto más allá de un sexenio, más allá de un partido político, vamos a seguir teniendo un sistema de salud fragmentado que perjudica la salud de los mexicanos y que, como ahorita estamos viviendo otra vez un nuevo cambio en lo que se ajusta, en lo que se generan todas las licitaciones y todos los contratos y todos los sistemas que son necesarios para que funcione este proyecto, vamos a tener falta de acceso a la salud. Entonces, yo me pregunto, bueno, estamos a un año de elecciones, ¿y qué pasa si no sigue este gobierno en el poder como lo vemos ahorita? ¿Qué va a suceder con este proyecto de IMSS Bienestar y con la integración de los servicios? Claro. O sea, estamos a un año y no sabemos realmente qué pueda ocurrir. O sea, si continúa el gobierno, pues a lo mejor continúa el proyecto. Y si no, ¿qué va a ocurrir con los mexicanos? Entonces, estamos teniendo también otro gran problema. Exacto. De continuidad. Sí, de continuidad. Te interrumpo para que le pregunte yo a Héctor Jaime. Si sigue el gobierno de Morena al frente del Poder Ejecutivo, Héctor Jaime, pues, ¿qué va a pasar con el IMSS Bienestar? A lo mejor sí, en 6 años ya llegaremos a estar, no como Dinamarca, pero pues digamos a lo mejor como España o Portugal. No, mira, no es imposible por 2 razones. Primero, sí tenemos que ir a buscar, comparto con Efraín su visión, de tener un sistema unificado de salud. Es decir, al menos un paquete básico de servicios pagado por impuestos generales y las personas en función de lo que puedan coadyuvar. De hecho, hoy en México se gasta alrededor del 6% del PIB, pero del público no.
es del bolsillo de la gente. Más de la mitad de lo que se gasta hoy en México de impuestos públicos son alrededor de 800,000 millones de pesos, y de lo privado es un poquito más de 800,000 millones de pesos. Entonces, realmente el pool de dinero ahí está, tuviéramos que tener este mecanismo de adecuación. Lo veo muy improbable porque ya no hay espacio fiscal, Alberto. Hoy mismo, bueno, en 7 días se estará presentando el proyecto de presupuesto, y el propio IMSS Bienestar tiene serios problemas por 3 razones. La primera, porque el IMSS ordinario está totalmente saturado y rebasado y casi quebrado. El ISSSTE está quebrado. En el caso allá de la Baja Sur, bueno, pues está la Marina, tienen muy buenos servicios privados, pero dependen del bolsillo de las gentes. El IMSS Bienestar va a tener conflictos incluso en el presupuesto el día 8, porque el programa IMSS Bienestar lo maneja el IMSS ordinario con ramo 19, que son dineros públicos. El ramo 33, pensando nomás en Baja California Sur, le llega al gobernador de Baja Sur y se lo tiene que regresar al programa SS IMSS Bienestar, una nueva institución que se creó para que lo maneje. El ramo 12, que era el Seguro Popular, y el INSABI se le va a mandar directamente a la institución IMSS Bienestar. Y como dijo Efraín desde un principio, y hay que escucharlo con claridad, para entregar el paquete de servicios que antes se entregaba con el Seguro Popular, se gastaban alrededor de 3,500 pesos. Hoy tienen menos de 1,000 pesos para hacer lo mismo. Es imposible que esta nueva institución cumpla su cometido. Es una crónica de una muerte anunciada, como lo anunciamos con el INSABI, tú recordarás, Alberto. Entonces, ¿no le ves viabilidad al IMSS Bienestar como fue con el INSABI? Efraín, Héctor, vamos a escuchar lo que dice Israel Rivas, padre de un menor con cáncer. El desabasto de medicinas contra el cáncer infantil persiste y ya suman poco más de 4,000 niños muertos por no recibir sus tratamientos. Así lo asegura este padre de familia, Israel Rivas. No se ha establecido una política pública clara en el tema de la adquisición y en el tema de los tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas, especialmente contra el cáncer. Y los muertos ahí están, ¿verdad? Más de ya casi 4,000 niñas y niños muertos en este país porque no tienen sus medicamentos contra este tipo de enfermedad. Hay una perversidad y simplemente pues no quiere invertir en cáncer, como nos lo dijo alguna vez el secretario de Salud, porque le sale muy caro, ¿verdad? Y la tasa de sobrevida es muy baja. Efraín, como lo dice el padre de familia, ¿esto es perversidad? ¿Esto ya es negligencia criminal? Pues me parece que lo que realmente ocurre es que es conveniencia política. O sea, yo insisto que los gobiernos ven el sistema de salud como una forma de ganar votos. Mientras esto siga, pues no va a ser posible que se generen todo lo necesario precisamente en cuanto a insumos, en cuanto a medicamentos, y me parece que mientras no se cambie la idea de que el objetivo de hacer un sistema de salud viable o de llegar al sistema de salud universal sea solamente para el discurso y continuar en el poder, no va a prosperar esta situación. Yo les comentaba hace un momento que tenemos ahorita una cierta discriminación. ¿Por qué si tú trabajas en una empresa determinada puedes acceder al IMSS? ¿Por qué si estás en un lugar como nosotros vas a tener que esperar a un centro de tercer nivel o de tercer nivel de atención para tratarte, por ejemplo, un problema de hemodinamia? ¿Por qué cuando acudes al IMSS Bienestar sí existe una situación así? Y bueno, ya la idea de unificar los servicios nos va a generar en un futuro la posibilidad de atenderse en cualquier sitio, pero si esto no lo planteamos desde este momento y a futuro, me parece que ni los medicamentos de cáncer ni ningún otro medicamento va a llegar. Así como la plantilla, nunca habíamos visto una renuncia tan masiva de médicos especialistas y subespecialistas, es decir, altamente entrenados como lo estamos viviendo ahorita. Es un problema que tenemos desde hace varios sexenios y que tiene que ver con la falta de pensiones. Otra situación es que no estamos preparando a los médicos generales para entrar en instituciones. Un claro ejemplo son los consultorios asociados a farmacias. Los médicos generales que salen de la universidad prefieren trabajar ahí que ingresar a las instituciones, porque ninguna tiene un sistema donde se prepare y además se acepte a los médicos generales. El IMSS, por ejemplo, tiene dispensas para aceptar a los médicos generales, pero no tiene un proyecto
para aceptarlos como trabajadores formales y a largo plazo. Entonces, es un gran problema porque ¿qué médicos van a atender en 5 o 10 años? El traer médicos extranjeros como los cubanos no va a resolver un problema a largo plazo con la cantidad de personas que tenemos en México. Entonces, no tenemos médicos generales, no tenemos médicos especialistas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para formarlos y para dejarlos entrar a nuestras instituciones? Y hoy en el informe de gobierno, Héctor Jaime, dice el presidente, vamos a crear nuevas clínicas, más de 120 clínicas para crear más médicos. ¿Cómo se encuentra la situación de los médicos cubanos, Héctor? Pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta pregunta para ti, por favor. Gracias. Gracias, Efraín Torres. Gracias, Héctor Jaime. Ese asunto de los médicos cubanos, se dijo que fue porque en México no hay especialistas, porque no hay médicos generales, porque había un déficit. Se trajeron, y finalmente, ¿cuántos y dónde están, Héctor? Primero, hacer un reconocimiento a Israel Rivas, que además déjame decirte que fue uno de los valientes mexicanos que, conociendo la problemática, se inscribieron para participar en el proceso del Frente Amplio. Yo conozco a Israel, es padre de una criatura que tuvo un cáncer infantil, es un luchador impresionante y pues desde aquí mis saludos, Alberto, si me lo permites. Sí, claro. Y bueno, además cuando se ve un problema pues hay que participar en la política. Ojalá que Efraín, con este ánimo y este conocimiento que estaba mencionando, ojalá que participe en la política y que no deje la decisión de la medicina, que no deje la decisión de la salud solamente en políticos como los que él perfectamente está delineando. Y bueno, hasta ahorita se supone que han llegado como 500 cubanos, no sabemos dónde están. Sí sabemos cuánto ganan, porque se manda más bien el dinero a Cuba y muy poquito para ellos. Están ejerciendo poco como especialistas, ha habido algunos reclamos ya de su funcionamiento, pero en México, en este mismo periodo, en estos 5 años, se han producido más de 15,000 médicos por año y solamente se han contratado en los 5 años 10,000 médicos. Es decir, tenemos una cantidad en exceso de médicos que no se han contratado en este país, producidos en este país, y obviamente no se necesitan médicos cubanos, mi estimado Alberto. Efraín Torres, ¿cómo lo ves tú que estás directamente ahí en Baja California Sur? ¿Cómo está la situación, la demanda de servicios, de empleos? Estamos viviendo lo mismo que comentaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero panelista, porque resulta que nos traen precisamente médicos cubanos que se iban a ir, digamos, a las bahías, a las sierras, y los ves aquí en los hospitales en el centro de La Paz, Baja California Sur. Y dices, bueno, entonces, ¿cuál era la necesidad de ir a un lugar donde los médicos, según mexicanos, no queremos ir, cuando todos hemos ido por brigadas? A mí me tocó estar desde el norte del estado hasta el sur durante 7 años, llevando brigadas de salud, y la realidad es que tenemos también sistemas de telemedicina que funcionan bastante bien. Insisto en esta parte del discurso político, y estoy totalmente de acuerdo en que los médicos, y no solo los médicos, todos debemos ser más conscientes de participar en la política mexicana, en que, por ejemplo, en Canadá, el sistema de salud de Canadá, la comunidad decide, por ejemplo, si necesita más medicamentos para cáncer o un tomógrafo nuevo, es decir, es parte de la junta de los hospitales locales. Entonces, en México no, en México tenemos discriminación en el sector salud, porque precisamente depende de cuánto ganes o de dónde trabajes para que tú tengas mayor o menor riesgo de morir o de estar sano. Y además, programas, por ejemplo, para la hipertensión, diabetes, obesidad, o sea, este síndrome metabólico, pues en realidad no están funcionando. Se nos están muriendo de eso los pacientes y no tenemos tampoco un surtimiento de recetas adecuado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a resolver una situación tan grave como la que estamos viviendo ahorita, sin medicamentos, sin médicos? No los estamos aceptando. Mi compañero tenía razón en ese sentido. O sea, ¿qué estamos haciendo para que los muchachos que están saliendo ahorita de la facultad tengan un trabajo digno en las instituciones? O estamos pensando que no somos capaces los médicos, pero por favor, hemos mantenido la salud de nuestro país y llevamos la investigación y muchas otras cosas en este país al nivel más alto. Somos ejemplo a nivel de Latinoamérica. En los congresos internacionales y latinoamericanos, los mexicanos siempre estamos en la punta. Entonces, me parece que debemos de forjar una idea más clara de lo que es el discurso político. Debemos ser más participativos todos, precisamente, y
buscar un sistema que no esté solamente precisamente supeditado a las decisiones que convengan a un grupo, sino a todos los mexicanos. Uno de los mensajes del presidente de la República, Héctor Jaime, va en el sentido de que en servicios de salud me comprometo que en lo que resta de mi administración vamos a tener un sistema de salud universal, gratuito, de buena calidad. 13 meses, Héctor, ¿lo logrará? Pues es que en realidad no le quedan 13 meses. Primero ya es el innombrable, porque tú recordarás que dijo que si no había medicamentos se quitaba el nombre. Pues ya no sé cómo se va a llamar ahora, porque sigue sin haber medicamentos. Es decir, ha faltado a su palabra en el número de ocasiones. Y en este caso, su único límite de tiempo son 7 días. El día 8 presenta su último presupuesto. Ahí vamos a ver si realmente le dedicó presupuesto a la salud. Porque cuando dice que vas a construir 264 clínicas, pues si van a ser clínicas de primer nivel, serían a lo máximo 264 millones. Y cuando es un presupuesto de 800,000 millones, no ha invertido en infraestructura en salud este presidente, sumado todo su quinquenio, tan siquiera lo del último año de Enrique Peña Nieto. O sea, su inversión en salud para hacer nueva estructura, para contratar nuevo personal, para renovar equipos, ha sido verdaderamente ínfimo. Te digo, de vergüenza, de fracaso. Un cuate que va a correr 100 metros y empieza a correr para atrás de la meta. Es inentendible. Y además, con el sacrificio de muchísimas familias mexicanas. No se nos debe olvidar eso, Alberto. Ah, qué barbaridad. Efraín, hoy también en el informe, lista la superfarmacia. Va a tener todos los medicamentos, no solo del cuadro básico, el que requiera la población. Y en menos de 24 horas la van a tener para que puedan ya superar la enfermedad. ¿Qué opinas de esto, Efraín? Pues mira, Héctor tiene razón en el sentido de que nos podremos enfrentar en todo el sistema que estamos analizando el día de hoy a el equivalente a comprar un carro del año y que tú hagas cuentas y digas, bueno, me alcanza para pagar la mensualidad, la cuota de inicio, en fin, pero que después ya no tenga para pagar la gasolina, que no tenga para pagar el seguro, que no tenga para pagar el mantenimiento, porque eso sucede con los hospitales. No basta decir que vamos a poner más hospitales o que vamos a llenar México de hospitales o de farmacias. Quiero que me digan que con el 3% del Producto Interno Bruto, ¿cómo vamos a sustentar eso? Lo que ocurre es que a nivel federal van a venir a los estados, van a poner nuevos hospitales o nuevos centros de salud y luego le van a decir al gobernador o a la gente que se encarga de eso aquí en el estado, ahí manténlo y a ver cómo le haces. Este es un gran problema. No solo es venir a hacer hospitales y venir a hacer clínicas nuevas, es que nos digan cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a sustentar y cómo va a ser un proyecto a largo plazo. Ese es un gran problema, es un gran problema. Tener un tomógrafo, pues para que la gente lo entienda en casa, es como tener un Porsche, ¿no? Entonces, a lo mejor te alcanza para comprarlo y después, pues te vas a quedar sin ir al cine, te vas a quedar sin ir a comer, te vas a quedar sin la colegiatura de los niños. Con el 3%, ¿cómo vamos a hacer eso? Que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Héctor Jaime, déjame insistir en esta idea del presidente de esta farmacia, superfarmacia. Ya para diciembre dice que la va a poner con todos los medicamentos, Héctor. Mira, es demencia del presidente. Yo creo que ya tiene problema de circulación cerebral, porque es obvio que si no ha podido en 5 años tan siquiera surtir lo básico, aún yendo a la UNOPS, habiéndonos dicho que ya las había comprado. En marzo tuve las declaraciones, Alberto, en tu programa lo comentábamos, dijo, ya compramos todos los medicamentos para este año y para el que sigue. Pues yo no entiendo para qué va a ser un almacén si ya compró todo. Ahora, yo creo que no, el presidente ha viajado mucho por el país y sabe muy bien que un medicamento, pican un niño de alacrán en la sierra, pican un niño de alacrán en Huixquilucan y no alcanza a llegar a un lugar para ver si le alcanza o no llegar el suero antialacránico. El hacer la correcta planeación, la correcta petición, que se haga el producto, que no se caduque. Bueno, Alberto, en Zacatecas ahorita, a los niños de primaria, te digo porque antier me mandaron las fotos y hice mis declaraciones, están poniendo una vacuna caduca que caducó en diciembre del año pasado, Alberto. Pues que se le caducaron al presidente en su almacén que se llama Pirmex, aquel que dijo que iba a manejar todas las compras en México y que iba a ser el distribuidor, se le caducaron 5 millones de vacunas en sus almacenes centrales. Es una ridícula idea del presidente, alguien lo está engañando, y si no lo están engañando,
pues él quiere ilusionar a los mexicanos para la siguiente elección, pero es obvio que está mintiendo. La verdad nos va a hacer libres, Alberto. Ay, qué barbaridad, pero a ver si en diciembre, ¿no? De repente sí empezamos a ver que la construyen esta superfarmacia y entonces sí entraríamos ya a otros niveles. Efraín Torres, Héctor Jaime, muchísimas gracias, muy interesante este asunto, contrastando la información, lo que se dice en el discurso político, en el informe de gobierno y en lo que nos encontramos en la realidad. Estos sí son otros datos. Gracias, Efraín, gracias, Héctor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos.